Vamos a hablar un poco de la arquitectura, las metas y las limitaciones propuestas, bueno, que llegamos a tener con respecto a la ejecución del proyecto. Vamos a hablar un poco de lo que hicimos con AWS. Nuestra idea principal fue, y ahora lo vamos a ver un poco en metas, cargar los datos a un RDS, después que se leyera con un S2, hacer una ETL para transformar los datos y pasarlos a un DynamoDB para tener una base de datos no relacional donde poder consumir grandes cantidades de datos de forma rápida y efectiva. También pensamos en que los datos tenían que poder consultarse desde el RDS con el API Gateway y que el usuario final pudiera ver tanto los datos del DynamoDB como los datos del API Gateway. Las metas entonces tenían cargar los datos a un RDS, consumir los datos desde un RDS con un S2, transformar con modelo de aprendizaje profundo los datos para tener un servicio transaccional con el cual poder consultar y calcular nuevos datos de precio con datos de apartamentos, un ETL con S2 a DynamoDB y una gateway para consultar los datos. Limitaciones, bueno, hablamos un poco en torno a las metas. Primero hicimos el cargue de los datos del RCS, consumimos los datos del RC 1S2 y los guardamos en DynamoDB. No pudimos hacer el modelo de aprendizaje profundo porque hay un límite de transacciones desde la capa gratuita de AWS. Tampoco sabemos muy bien cómo manejar el gateway, entonces esta consulta de datos no fue posible. Pero el resto, todo el ETL con S2 a DynamoDB quedó preparado para funcionar y está guardando datos desde DynamoDB a este servicio. Perdón, desde el RS a DynamoDB. Muy bien, teniendo en cuenta que previamente ya habíamos realizado la carga de los datos, procedemos a evaluar las columnas cargadas dentro de la tabla Housing UK, las cuales aquí se pueden observar. Posterior a eso, se realiza un conteo de los registros cargados en la base de datos de Amazon Web Services RDS y son 8 millones, más de 8 millones. Asimismo, se observa aquí una pequeña muestra de dicho data frame. Teniendo en cuenta que si vamos a realizar una verificación de la calidad de los datos, procedemos a evaluar si hay datos faltantes, para lo cual se encontró que no, y se ejecuta esta función pues para realizar distintos queries. Asimismo, se encuentran los valores duplicados, los cuales son 197.000 para los 8 millones, más de 8 millones de datos. Asimismo, aquí se observan nuevamente los datos, una muestra de los datos. Asimismo, se evalúan los valores atípicos que se encontraron dentro del data frame, como se observa, y se realizó una limpieza de los datos teniendo en cuenta que ya habíamos encontrado los valores duplicados. Y se guardaron los datos de dicho data frame, de dichos registros de la base de datos RDS en el data frame de FSQL que fue posteriormente usado. Bueno, para la preparación de la carga de datos a través de la instancia de S2, lo primero que se hizo fue acceder a la instancia a través de SSH, después se trajeron los recursos o el código de Python del proyecto que estamos haciendo a través de Git. Después de esto instalamos Python, instalamos los requerimientos que son las librerías de Python que se necesitaban para el proyecto. Hicimos un script de bash que simplemente ejecuta pues el código en Python y programamos un crontab que se va a encargar pues de subir estos datos siempre a las 5 de la tarde a través de la instancia S2, ¿no? Listo, para la transformación y carga de los datos a Dynamo, lo primero que se hizo fue poner como en formato de diccionario uno más parecido a JSON para que este fuera compatible con la base de datos no relacional. Después de esto lo que se hizo fue crear la tabla donde íbamos a trabajar. La tabla se llama Housing Data. Después de esto lo que hicimos fue revisar que las tablas estuvieran disponibles. Revisamos algunos datos que bien si estuvieran ahí, número de registros y hicimos algunas consultas. La primera consulta es una que filtra por tipo de propiedad y estado del registro, simplemente mira las casas que tengan terraza y que el estado de registro sea addition o A de adición. Acá hay una segunda consulta donde lo que se hace es por fecha, simplemente se mira que la fecha sea entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de junio de 1995. Acá hay una tercera consulta, por ejemplo, que miramos donde la ciudad sea London y que la propiedad pues esté en arrendamiento, que es L de Leasehold.
Y lo último fue un filtro de rango de precio, que simplemente es un precio que estuviera entre 50.000 y 100.000 unidades monetarias.